Hola, en este capítulo vamos a ver el método de Simpson 1/3 que nos permite aproximar la integral de una función f de x. ¿Listo? Para poder aplicar este método lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Si tenemos una función f de x y queremos integrarla en el intervalo x sub 0 a x sub 2, debemos tener en cuenta estos puntos. Debemos tener x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2. ¿Listo? Y lo que haremos es aplicar la siguiente fórmula. Vamos a tener que el método consiste en la integral desde x sub 0 a x sub 2 de f de x va a ser igual a h tercios por f en x sub 0 más 4 veces f en x sub 1 más f en x sub 2. ¿Listo? En donde vamos a tener que h es igual a x sub 1 menos x sub 0, que sería lo mismo que x sub 2 menos x sub 1. Es decir, vamos a tener en este caso dos intervalos. Vamos a tener desde x sub 0 hasta x sub 1 sería el primer intervalo y desde x sub 1 hasta x sub 2 sería el segundo intervalo. En este método existe un error. Esto está dado por e igual h a la 5 sobre 90 por la cuarta derivada evaluada en epsilon, donde debemos tener en cuenta que epsilon es mayor a x sub 0 y debe ser menor a x sub 2. Lo que debemos hacer es escoger un número entre x sub 0 y x sub 2 y evaluarla en la cuarta derivada de nuestra función f. Y por último multiplicarla por h500 sobre 90, en donde ya sabemos que h es igual a x1 menos x sub 0. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar este método. ¿Listo? Si tenemos la función f de x igual a 2 sobre x al cuadrado menos 4 y queremos calcular la integral desde 0, x sub 0 igual a 0 y x sub 2 igual a 0.35. ¿Listo? Lo primero que debemos hacer es determinar el h, ya que podemos observar que no nos dan el valor de x sub 1. Entonces, como lo vamos a hacer por medio de este método, debemos tener en cuenta que existen dos intervalos, por lo que vamos a determinar el h como h igual a 0.35 menos x sub 0, que sería 0, sobre los dos intervalos que queremos determinar. Sobre los dos intervalos. ¿Listo? Entonces vamos a tener que esto es igual a 0.35 sobre 2 y esto es igual a 0.175. ¿Listo? Entonces ya teniendo en cuenta el h ya podemos determinar x sub 1. Entonces ya que h es igual a x sub 1 menos x sub 0 y ya tenemos h, entonces lo que hacemos es despejar x sub 1 y esto sería h más x sub 0 igual a x sub 1, es decir, 0.175 más 0 igual a x sub 1, es decir, que x sub 1 es igual a 0.175. ¿Listo? Entonces ya tenemos x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Lo siguiente que debemos hacer es evaluar estos puntos en nuestra función. Entonces tenemos f de x sub 0 va a ser igual a 2 sobre x sub 0 al cuadrado menos 4. Como x sub 0 es igual a 0, lo reemplazamos y nos queda 2 sobre 0 al cuadrado menos 4. Y esto es igual a 2 sobre menos 4, que sería igual a menos 1/2. Vamos con f de x sub 1, que sería f evaluado en 0.175. Y esto es igual a 2 sobre 0.175 al cuadrado menos 4. Y esto es igual, al realizar la operación en la calculadora, a menos 0.5039. ¿Listo? Por último tenemos f, sería f evaluado en 0.35. Y esto es igual a 2 sobre 0.35 al cuadrado menos 4 y esto es igual a menos 0.5158. ¿Listo? Como ya hemos evaluado
f en x sub 0, en x sub 1 y en x sub 2, ya nos va a ser un poco más fácil evaluarlo en nuestra integral. Como queremos determinar la integral de la función f de x teniendo en cuenta estos puntos, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula que vimos anteriormente. Entonces sería la integral desde 0 a 0.35 de f de x, es decir, de 2 sobre x al cuadrado menos 4 de x va a ser igual a h tercios. En este caso tenemos que h es 0.175 sobre 3. Y lo vamos a multiplicar por f en x sub 0, que ya lo calculamos, que nos dio menos 1/2, más 4 veces f evaluado en x sub 1, que nos dio menos 0.5039. Y por último, más f evaluado en x sub 2, que es menos 0.5158. ¿Listo? Realizando de nuevo esta operación en la calculadora, obtenemos que la aproximación de la integral de nuestra función f limitada entre 0 y 0.35 nos da menos 0.1767. Y ya tenemos la aproximación por el método de Simpson 1/3. En este capítulo vimos el método de Simpson 1/3. En el próximo capítulo veremos más temas relacionados.